soy Frida Kahlo. Mi historia está escrita en cicatrices, plasmada en lienzos y tatuada en un cuerpo que nunca me dejó olvidar que existir es doler. Tú que me escuchas, tal vez no conozcas el sabor metálico de la sangre en la boca o la sensación de hierros atravesando tu columna, pero seguramente conoces el dolor. Todos lo hacemos. Es nuestra primera y última comunión. Nací el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, aunque siempre dije que en 1910, prefiriendo que mi nacimiento coincidiera con el de la Revolución Mexicana. Mi padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán de ojos claros y manos pacientes. Mi madre, Matilde Calderón, era una mexicana devota con un rosario en las manos y espinas en la lengua. De él heredé la mirada que captura. De ella, el fuego que no se apaga. La casa azul donde crecí era un reino de contradicciones. Colores vibrantes y sombras profundas, risas estridentes y suspiros ahogados. Era la tercera de 4 hijas, pero siempre fui diferente. Mi padre decía que yo era la más inteligente, la más parecida a él. Mi Friduchita, me llamaba con ese acento alemán que nunca perdió del todo. Mientras mis hermanas jugaban con muñecas, yo perseguía ranas en el jardín, desarmaba juguetes para ver sus entrañas, y me escapaba para jugar fútbol con los niños del barrio. A los 6 años, la poliomielitis me visitó sin invitación. La fiebre devoró semanas enteras mientras mi pierna derecha se marchitaba como una flor sin agua. Frida pata de palo, me gritaban los niños cuando regresé a la escuela meses después. Corría tras ellos a pesar del dolor, más decidida a no ser atrapada por la lástima que por sus manos crueles. Mi padre me enseñó a nadar, a montar bicicleta, a no permitir que mi cuerpo disminuido dictara los límites de mi espíritu. Mi madre, en cambio, parecía avergonzada de mi imperfección, como si mi pierna delgada fuera una acusación silenciosa contra sus rezos fallidos. México en mi infancia era un país que intentaba reinventarse después de siglos de colonización y décadas de dictadura. Las calles olían a pólvora gastada y a promesas nuevas. Vi indígenas descalzos caminar junto a automóviles de lujo, escuché corridos revolucionarios mezclarse con valses europeos. Este contraste, esta dualidad imposible pero real, se instaló dentro de mí como una semilla que más tarde florecería en mis pinturas, lo ancestral y lo moderno, lo mexicano y lo universal, la vida y la muerte tomadas de la mano. Era una niña curiosa, hambrienta de conocimiento. Entre los pocos privilegios que mi familia de clase media podía permitirse estaba la educación. Ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las pocas mujeres entre cientos de hombres. Allí me encontré con un grupo que se hacía llamar los cachuchas, jóvenes idealistas, lectores voraces, rebeldes en potencia. Me uní a ellos, cortándome el cabello, vistiendo trajes de hombre, discutiendo sobre Zapata y Marx, leyendo a escondidas a Freud y Nietzsche. Entre ellos estaba Alejandro Gómez Arias, mi primer amor, el primero que besó mi boca y rompió mi corazón. Pero mi verdadero amor entonces era el futuro. Quería ser médica, entender el cuerpo humano en toda su gloriosa y terrible complejidad. Si el mío me había traicionado, dominaría a otros con mis manos y mi mente. Soñaba con abrir cuerpos para sanarlos, sin imaginar que pronto mi propio cuerpo quedaría abierto, expuesto, profanado. El 17 de septiembre de 1925, a mis 18 años, abordé un autobús con Alejandro. Recuerdo el cielo azul, casi violento en su perfección. Recuerdo el vestido amarillo que llevaba, la textura del asiento de madera, la moneda que sostenía en mi mano para pagar el siguiente tranvía. Y luego, el impacto. Un tranvía embistió nuestro autobús, convirtiéndolo en un acordeón de metal y carne. La gente dice que un pasamanos me atravesó como una espada, entrando por mi cadera y saliendo por mi vagina. Que mi columna vertebral se rompió en 3 partes. Que mi pie derecho fue aplastado. Que mi hombro izquierdo quedó dislocado. Que alguien en la escena del accidente recogió polvo dorado de un artista que transportaba oro en polvo y lo esparció sobre mi cuerpo ensangrentado. La chica dorada, me llamaron. Yo no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo el sonido, como 1000 huesos rompiéndose a la vez, y después el silencio. Desperté en un hospital, clavada a una cama, envuelta en yeso como una momia prematura. Los médicos no creían que sobreviviría.
Mi madre rezaba sin descanso mientras mi padre lloraba en silencio. 32 operaciones me esperaban en el futuro, pero entonces solo sabía que cada respiro era un infierno, que mi cuerpo era un territorio extranjero y hostil. Alejandro no regresó a verme. Con el tiempo entendí que no fue por crueldad sino por terror. Era demasiado joven para presenciar tanta destrucción en alguien a quien amaba. Pero entonces, abandonada en mi lecho de dolor, juré que nunca más dependería de nadie, que construiría mi propia razón para vivir. Durante los meses de inmovilidad, mi padre me trajo sus pinturas al óleo y un espejo. Pinta, Frida, me dijo. Pinta para no morir. Comencé retratándome a mí misma porque era el modelo que tenía a disposición, atrapada en esa cama que se convertiría en mi primera prisión. Pero pronto descubrí que el espejo ofrecía algo más que un rostro para copiar, me daba acceso a un mundo interior infinito, inagotable. Cada autorretrato era un viaje a las profundidades de mi ser, una exploración de territorios que el dolor había creado dentro de mí. Cuando finalmente pude levantarme, era una mujer diferente. Mi cuerpo nunca volvería a ser el mismo. El dolor se había convertido en mi compañero constante. Aprendí a caminar de nuevo, a moverme con corsés de acero, a fingir que cada paso no era una pequeña muerte. Pero había ganado algo, una nueva forma de mirar. Mi pintura ya no sería un pasatiempo, sino una necesidad tan vital como respirar. Durante mi convalecencia, México seguía transformándose. La revolución había dejado paso a una época de renacimiento cultural. Los muralistas pintaban la historia de nuestro pueblo en paredes públicas. Los intelectuales debatían sobre la identidad mexicana. El país, como yo, intentaba reconstruirse desde los escombros. Cuando me sentí lo bastante fuerte, busqué a Diego Rivera. Ya entonces era el pintor más famoso de México, un gigante tanto en tamaño como en talento. Llevé mis primeros cuadros y se los mostré con una mezcla de arrogancia y terror. No vengo a buscar elogios, le dije. Necesito un consejo honesto sobre si debo seguir pintando o buscarme otro oficio para no morir de hambre. Diego miró mis pinturas durante largo rato. Tienes talento, me dijo finalmente. Estos colores no vienen de la paleta sino de tu alma mexicana. Sus ojos de sapo, enormes y saltones, me miraron con una intensidad que me hizo sentir desnuda. No era guapo, pero irradiaba una vitalidad magnética. Era comunista, ateo, mujeriego, y comía como un animal hambriento. Todo en él era excesivo, desmedido. Debes seguir pintando, sentenció. Debes ser implacable. Comenzamos un baile de seducción mutua. Yo tenía 20 años, él, 41. Me visitaba en la Casa Azul, me hablaba de arte, política, revolución. Me prestaba libros, me llevaba a reuniones del Partido Comunista. Pronto nos volvimos inseparables. Lo observaba pintar sus gigantescos murales mientras yo trabajaba en mis pequeños lienzos. Era como un elefante enamorado de un colibrí, todos lo decían. Pero funcionábamos. Su enormidad me protegía, mi intensidad lo fascinaba. Nos casamos en 1929. Mi madre dijo que era el matrimonio entre un elefante y una paloma. No se equivocaba, aunque la paloma tenía garras y el elefante, una sensibilidad que pocos advertían bajo su aspecto tosco. Le di mi virginidad parcialmente destrozada por el accidente. Me dio su apellido y un lugar en el mundo del arte. Éramos dos monstruos que se reconocían mutuamente, yo con mi cuerpo roto, él con su cuerpo desproporcionado. Ambos rebeldes, ambos apasionados, ambos mexicanos hasta la médula. Vivíamos en la San Angelín, una casa dividida en dos secciones conectadas por un puente, azul para mí, rosa para él. Símbolos que creí infantiles entonces, pero que ahora reconozco como premonitorios. Siempre estaríamos conectados, pero nunca completamente unidos. Diego continuó con sus conquistas femeninas. Cada infidelidad era un cuchillo en mi carne ya martirizada. Lloraba, gritaba, rompía platos. Luego me secaba las lágrimas y pintaba. Mis cuadros se volvieron más crudos, más sangrientos, más verdaderos. Viajamos a los Estados Unidos, donde Diego tenía encargos para pintar murales en San Francisco, Detroit, Nueva York.
Allí experimenté el capitalismo en su máxima expresión, la opulencia obscena junto a la miseria invisible. Los gringos trataban a Diego como a un genio exótico y a mí como a su peculiar accesorio. La esposa artista, me llamaban, como si mi existencia fuera un apéndice de la suya. Odiaba su idioma cortante, sus ciudades cuadriculadas, su comida insulsa. Mientras Diego trabajaba, yo pintaba los retratos de los ricos que nos patrocinaban y añoraba México con una nostalgia que me quemaba el pecho en Detroit. En 1932, sufrí mi segundo gran trauma. Estaba embarazada, ilusa de felicidad. Mi cuerpo destrozado, contra todo pronóstico, albergaba vida. Por un tiempo creí que podría tener algo parecido a la normalidad, un hijo, una familia. Pero a los 3 meses, el aborto llegó violento e inevitable. Los médicos habían advertido que mi pelvis fracturada no podría sostener un embarazo. La sangre se llevó mis últimas esperanzas de maternidad biológica. Pinté entonces Hospital Henry Ford, un autorretrato donde yacía desnuda en sábanas manchadas de sangre, rodeada de símbolos de la fertilidad perdida. Un feto, una flor marchita, una máquina médica. Fue mi forma de procesar el duelo, de dar vida a través del arte a lo que mi cuerpo no pudo mantener vivo. Diego no entendió mi dolor. Para él, los hijos eran una distracción del arte, una responsabilidad que no deseaba. Su indiferencia abrió otra grieta entre nosotros. De regreso a México, Diego cometió la traición definitiva. Se acostó con mi hermana Cristina. No fue una aventura casual como las otras. Fue una puñalada directa al corazón. Cristina, mi hermana de sangre, la que me había cuidado durante mi convalecencia, la madre de los sobrinos que yo adoraba como a los hijos que nunca tendría. Diego, mi compañero, mi mentor, mi otra mitad deformada. Juntos habían profanado lo único sagrado que me quedaba. La familia nunca había sentido un dolor tan absoluto, tan paralizante. Me corté el cabello largo que a Diego tanto le gustaba. Abandoné los vestidos tehuanas que me hacían parecer una obra de arte andante. Me vestí como hombre nuevamente, bebí tequila hasta perder la conciencia, maldije en los 2 idiomas que conocía. Y cuando las lágrimas y el alcohol ya no bastaron, busqué consuelo en otros brazos. Tuve amantes hombres y mujeres. León Trotsky, el revolucionario exiliado a quien dimos refugio en la Casa Azul. Nicolás Murray, el fotógrafo que capturó mis ojos ardientes en Kodachrome. Josephine Baker, la bailarina que me enseñó que el cuerpo puede ser un arma y un templo simultáneamente. Tina Modotti, la fotógrafa italiana con manos de seda y convicciones de acero. Cada uno me dio algo: placer, comprensión, nuevas formas de ver el mundo. Ninguno llenó el vacío que Diego había dejado. Porque, a pesar de todo, nunca dejé de amarlo. Nos divorciamos en 1939 y volvimos a casarnos un año después. Es mi segundo matrimonio con el mismo marido, bromeaba. Pero la verdad era más sombría. Diego y yo estábamos unidos por algo más fuerte que el amor romántico. Era una dependencia mutua, casi parasitaria. Necesitábamos el reflejo del otro para saber que existíamos. Diego empezó siendo mi hijo, luego fue mi amante, mi marido, mi padre, y finalmente se convirtió en mi universo. Escribí. No era sano, lo sabía, pero nunca pretendí serlo. La salud me había sido arrebatada demasiado pronto. Mi pintura, mientras tanto, evolucionaba. Ya no eran solo autorretratos. Pintaba mi mundo interior, mis sueños, mis miedos. Venados atravesados por flechas, como mi columna. Columnas jónicas rotas. 2 frides con corazones expuestos, unidos por una vena que sangraba. No pintaba sueños como los surrealistas europeos, pintaba mi realidad, que para otros resultaba tan extraña como un sueño. Me pinté a mí misma porque soy a quien mejor conozco, decía cuando me preguntaban por qué tantos autorretratos. La verdad era más cruda. Me pintaba para asegurarme de que seguía existiendo a pesar del dolor. En 1938, André Breton, el pope del surrealismo, visitó México y declaró mi obra una cinta alrededor de una bomba. Organizó mi primera exposición en París, presentándome como una surrealista instintiva, una primitiva iluminada. Yo rechazaba esa etiqueta. Nunca pinté sueños, insistía. Pinté mi propia realidad.
Europa me resultó tan ajena como los Estados Unidos. Los intelectuales franceses me trataban como un espécimen exótico, una curiosidad del tercer mundo. Mientras ellos teorizaban sobre la revolución, yo venía de un país que la había vivido en sangre y fuego a mi regreso. México comenzaba a valorar lo propio frente a lo extranjero. El nacionalismo cultural florecía. Coleccioné arte prehispánico, vestí trajes tradicionales, transformé la Casa Azul en un santuario de mexicanidad. No era pose. Era reconciliación con mis raíces, rechazo a la colonización cultural que persistía décadas después de la independencia política. Mi cuerpo podía estar roto, pero mi identidad estaba más fuerte, más definida que nunca. Mi salud, sin embargo, se deterioraba. Las operaciones se sucedían una tras otra. Cada vez que los médicos me abrían, extraían algo nuevo, fragmentos de hueso, tejido necrótico, esperanzas. Mi pierna derecha, la misma debilitada por la polio infantil, desarrolló gangrena y fue amputada por debajo de la rodilla en 1953. Pies para que los quiero, si tengo alas para volar, escribí en mi diario, pero la verdad es que lloré durante días. Cada pedazo perdido de mi cuerpo era un trozo menos de dignidad, una rendición más ante el destino cruel. El alcohol y los medicamentos para el dolor se volvieron mis muletas químicas. Morfina, Demerol, tequila. Una combinación que nublaba el dolor pero también mi mente. Pintaba menos, dormía más. Diego cuidaba de mí, a su manera torpe y distraída. La culpa por sus infidelidades lo había transformado en un enfermero reluctante. Me sostenía cuando me duchaba, me cambiaba los vendajes, me alimentaba cuando mis manos temblaban demasiado para sostener una cuchara. No era el amor apasionado de nuestra juventud, sino algo más resistente, más resignado a pesar de mi deterioro físico. Reuní fuerzas para una última declaración política. En 1954, 12 días antes de mi muerte, asistí en silla de ruedas a una manifestación contra la intervención estadounidense en Guatemala. Estaba lloviendo, tenía fiebre alta, los médicos me habían prohibido salir. Pero allí estaba yo, envuelta en una manta, sosteniendo una pancarta con mis manos deformadas por la artritis. La revolución, como el arte, había sido mi religión. No iba a abandonarla en mis últimos días. Morí el 13 de julio de 1954, oficialmente de embolia pulmonar, aunque algunos creen que fue suicidio por sobredosis. Mis últimas palabras escritas en mi diario fueron: espero alegre la salida, y espero no volver jamás. Mi cuerpo fue cremado, como yo deseaba. Diego guardó mis cenizas en una urna precolombina que colocó en la Casa Azul, convertida más tarde en museo. Mi último deseo, que nuestras cenizas se mezclaran cuando él muriera, nunca fue cumplido. Esta es mi historia, contada desde el otro lado del espejo, desde un lugar donde el dolor ya no existe pero su memoria permanece. Te preguntarás qué sentido tiene escuchar sobre tanto sufrimiento, tanta lucha, tanta pérdida. Quizás te preguntes qué puedes aprender de una mujer que vivió demasiado intensamente, que amó de manera autodestructiva, que convirtió su tragedia personal en arte pero nunca encontró verdadera paz. Te diré lo que el dolor me enseñó, por si acaso te sirve en tu propio camino. El dolor no es un enemigo a vencer, sino un maestro a escuchar. Cuando mi cuerpo se rompió por primera vez, luché contra el sufrimiento como si fuera un invasor extranjero. Con los años comprendí que el dolor era parte de mí, tan mío como mis ojos oscuros o mi voz ronca. Al aceptarlo, no como resignación sino como reconocimiento, pude transformarlo en algo más, en color, en línea, en significado. Tu cuerpo no es un traidor cuando falla, sino un recordatorio de tu humanidad. Pasé décadas maldiciendo el mío por sus debilidades, sus traiciones, sus constantes fallos. Hoy, si pudiera recuperarlo con todas sus imperfecciones, lo abrazaría como a un viejo amigo. Tu cuerpo, sea cual sea su condición, es el único hogar verdadero que tendrás. Trátalo con la compasión que merece. El amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. Diego me engañó, me lastimó, me decepcionó. También me sostuvo, me inspiró, me comprendió como nadie. Nuestro amor nunca fue un cuento de hadas, sino una historia de guerra con momentos de tregua extraordinariamente bellos. No te conformes con menos de lo que mereces, pero tampoco esperes una perfección que no existe en este mundo imperfecto. El arte no viene de la felicidad.
Los momentos más luminosos de mi obra nacieron en las horas más oscuras de mi vida. No esperes a sentirte pleno para crear. Yo hacé el barro de tus días más difíciles para modelar algo que trascienda el momento. La creación no es un lujo para tiempos de abundancia, sino una necesidad en tiempos de escasez. La identidad es algo que se construye, no algo que se descubre. Nací Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, pero me convertí en Frida a través de decisiones diarias, de rechazos y afirmaciones, de máscaras que eventualmente se fundieron con mi rostro. Tu esencia no es un tesoro enterrado, sino una escultura que tallarás día a día con cada elección. La muerte no es el fin del significado. Mi cuerpo dejó de existir hace décadas, pero mis imágenes siguen dialogando con los vivos. Lo que creas en vida, arte, relaciones, ideas se continuará reverberando mucho después de que tu corazón deje de latir. Vive como si cada acto tuyo tuviera consecuencias, porque las tiene. Y finalmente, el sufrimiento puede convertirse en puente en lugar de muro. Mi dolor fue la zona más privada de mi existencia, pero al expresarlo a través del lienzo, se volvió un punto de conexión con otros. Tus heridas más profundas, esas que ahora te parecen abismos, pueden convertirse en encuentros si tienes el valor de mostrarlas. No te digo que debas sufrir para crear, ni que el dolor sea necesario para una vida significativa. Si puedes evitarlo, hazlo. Yo habría cambiado toda mi fama por un cuerpo que no me traicionara, por un hijo en mis brazos, por un amor que no doliera tanto. Pero si el sufrimiento llega, recuerda que puede ser un punto de partida, no solo un final. Mi vida fue breve pero intensa. Amé con locura, sufrí sin medida, creé con urgencia. No te pido que vivas como yo, sería desastroso. Te pido que vivas con la misma pasión, pero a tu manera. Que no dejes que el miedo al dolor te impida sumergirte en la vida. Que encuentres tu forma de transformar lo que te rompe en algo que te complete. En uno de mis últimos cuadros pinté sandías jugosas, rojas como la sangre, abiertas como heridas, dulces como la vida en sus mejores momentos. Firmé esa obra con estas palabras: ¡viva la vida! Era mi grito final de rebeldía contra todo lo que intentó silenciarme. Viva la vida, querido desconocido. Vívela por los que ya no podemos hacerlo. Vívela como si cada segundo fuera un milagro, porque lo es. Y cuando te encuentres en tus momentos más oscuros, recuerda que una mujer rota en México convirtió su dolor en alas y aprendió a volar.